internacionalistas, bienvenidos y bienvenidas al Café Continental. Han pasado casi 2 meses sin vernos y tengo muchos temas para conversar con ustedes. Con algunas complicaciones y en medio de la crisis global, agosto nos ubica en un nuevo escenario para nuestro continente. Ya tengo mi cafecito listo, así que arranquemos. Después de una larga y difícil campaña presidencial y una segunda vuelta que por momentos nos hizo ver el borde del abismo, el pacto histórico consiguió el triunfo en las elecciones presidenciales. El pasado 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez juraron en sus cargos en una ceremonia de fuerte impronta bolivariana, hecho que evidentemente me tiene con una sonrisa de oreja a oreja, y que dio inicio a un nuevo periodo en la historia de Colombia. Como hemos hablado varias veces, estas elecciones no significaron un cambio de modelo o tradición política nada más. En Colombia, el triunfo del pacto histórico dio fin a más de 20 años de uribismo y a un gobierno interrumpido que desde la traición de Bolívar fue la expresión de los intereses de la clase dominante. Con una marcada línea de soberanía, el presidente Petro evidenció el fracaso de la política antidrogas no solo en Colombia, donde fue impulsada fuertemente desde la firma del Plan Colombia, sino en todo nuestro continente, marcando que no ha sido significativo ningún triunfo y por el contrario, ha costado vidas de millones de personas en nuestra región. De la misma forma se refirió a la urgencia de la unidad continental, tarea pendiente que nos dejaron por cumplir los padres y madres de nuestra primera independencia. Los presidentes de nuestra región aplaudieron de pie este llamado de la unidad, que al parecer al rey de España poca gracia le hizo y que poco nos importa porque aquí hace mucho no tenemos ningún rey. Los retos que se vienen para Petro y Francia no son sencillos. Transformar un Estado profundamente neoliberal para dar lugar a los millones de personas postergadas por el hambre y la desigualdad, transformar una fuerza pública formada en la doctrina contrainsurgente, que además es la segunda en tamaño en toda la región, y garantizar el cumplimiento de sus promesas de campaña que incluían protección de la vida de los líderes sociales y ambientales, defensa de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, la implementación total del acuerdo de paz con las FARC y el reinicio de las negociaciones con el ELN, entre muchas otras. Durante junio y julio se presentaron importantes movilizaciones en Ecuador y Panamá en contra de las medidas neoliberales de los gobiernos de Laurentino Cortizo y Guillermo Lasso. En Panamá, las principales reivindicaciones de las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas y de los movimientos sociales están vinculadas a la disminución del costo de vida ante la suba del precio de los alimentos, medicamentos y combustibles, poner freno a la corrupción y el incremento del presupuesto para la educación, que incluyeron cortes de ruta y autopistas en todo el país y una huelga general de maestros que duró 28 días. Todo esto se da en un contexto donde el presidente Laurentino Cortizo, con el apoyo de sectores empresariales, está llevando a cabo un programa de ajuste que afecta a gran parte de la población panameña, con medidas como el recorte de la planta de trabajadores estatales, ajuste fiscal y congelamiento salarial, entre muchas otras medidas. Luego de 3 semanas intensas de lucha y de arduas negociaciones, la huelga docente levantó la medida de fuerza tras tener el compromiso por parte del gobierno de un incremento que llega al 6% del PBI para la educación. Otros de los logros obtenidos son el establecimiento de un régimen de precios cuidados para productos alimenticios de la canasta familiar, el congelamiento del precio de los combustibles y la transparencia en el uso de la caja de seguro social, además del abastecimiento de medicamentos. Por su parte, en Ecuador, después del primer año de gobierno de Lasso, se convocaron numerosas movilizaciones por parte de organizaciones sociales, entre ellas la CONAIE, en oposición a las políticas neoliberales que el gobierno implementó producto de las exigencias del acuerdo con el FMI. Aumento en los impuestos, reducción del gasto público, aumento del precio del combustible otra vez y desarrollo de las actividades mineras en áreas protegidas. Desde el inicio del gobierno de Lasso, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, acudió a diversas negociaciones para encontrar soluciones a la crisis económica que atraviesa el país, pero no funcionaron. Lasso continuó con las medidas que llevaron a las movilizaciones de junio, donde hubo una enorme represión y persecución por parte de las fuerzas de seguridad que llegaron a detener inclusive a Leonidas Sisa, presidente de la CONAIE, lo que generó un incremento en las movilizaciones. Lasso, como raro, acudió al viejo discurso de culpar a los y las manifestantes de rebelión y terrorismo, acusándolos de intentar un golpe de Estado con las manifestaciones. Finalmente, después de 18 días de movilizaciones, se firmó el Acta por la Paz, donde se acordó reducir el precio del combustible y reformar el decreto 151 para prohibir la actividad minera en áreas protegidas. En el marco de las restricciones impuestas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se inició a fines de junio en Argentina una corrida especulativa contra el peso que elevó el precio del dólar ilegal. Vale la pena recordar que en Argentina, a diferencia de otros países de nuestra región, el comportamiento del dólar cumple un rol central. Días después de la renuncia del ministro de Economía Guzmán, responsable de la negociación con el FMI, profundizó aún más la corrida cambiaria que adquirió la dimensión de un golpe de mercado promovido por los sectores financieros y los exportadores, particularmente del agronegocio, para forzar una devaluación y un ajuste.
En este contexto, a fin de julio, la coalición gobernante, en medio de tensiones, acordó designar a Sergio Massa como nuevo ministro de Economía, reuniendo bajo su control todas las áreas económicas, casi un superministro. Él, de muy buena relación con Washington y con grupos económicos locales, ratificó el cumplimiento con las metas acordadas con el fondo y anunció la profundización de la restricción del gasto fiscal y algunos beneficios a los exportadores, buscando estimular el ingreso de dólares. Más allá de aquietar relativamente la escalada especulativa, la crisis continúa, así como el impacto inflacionario de la corrida. Las medidas afectan muy fuertemente a los trabajadores y sectores populares más empobrecidos, acentuando la desigualdad social y los reclamos de los movimientos sociales en un escenario abierto, lleno de disputas y tensiones sociales y políticas. En Brasil se viene cocinando la campaña presidencial para las elecciones del próximo 2 de octubre y, dado el buen desempeño en las encuestas del expresidente Lula, se evaluó durante los meses de junio y julio la posibilidad de que Jair Bolsonaro buscara desconocer el proceso electoral en curso e impulsara un golpe de Estado. En ese marco, además de los sectores democráticos y populares, las mismas clases dominantes en Brasil inclusive no se embarcarán en las aventuras golpistas de Bolsonaro, o al menos así lo han dejado claro la Federación de Industrias del Estado de São Paulo, que lideró el documento En Defensa de la Democracia y la Justicia, que cuenta con la firma de empresarios del agronegocio, del sector industrial, el mercado financiero y hasta la Federación Brasileña de Bancos. Recuerden escribirnos sus sugerencias y aportes en la cajita de comentarios. Y compartirnos en sus redes sociales. Hasta el próximo café y, ¿por qué no?, hasta la victoria siempre.